El cristianismo, una fe milenaria que ha moldeado la historia y la cultura de muchas sociedades, es como un iceberg. Solo vemos la punta de lo que realmente implica esta religión. El formato de los videos sobre un iceberg sirven como una metáfora visualmente poderosa, que representa capas de información, con la punta visible siendo solo la superficie, mientras que las verdaderas revelaciones y descubrimientos yacen ocultos debajo, esperando ser explorados. Esto nos ofrece una oportunidad para desentrañar las capas más profundas de un tema, revelando datos cada vez más sorprendentes y oscuros a medida que avanzamos. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de uno de los icebergs más intrigantes de la historia, el iceberg de la historia cristiana. Más que una mera creencia, el cristianismo ha moldeado civilizaciones enteras, inspirado obras de arte incomparables y generando debates intelectuales que han perdurado a lo largo de los siglos. Nivel 1. A lo largo de la historia, la religión cristiana ha sido testigo de innumerables mártires, cuyo sacrificio y dedicación han dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva de la fe. Estos hombres y mujeres que enfrentaron persecución y martirio por su creencia en Jesucristo son recordados como ejemplos supremos de fe inquebrantable y devoción. Desde los primeros siglos del cristianismo, los mártires han sido venerados como modelos de coraje y fidelidad a pesar de las adversidades. Figuras como los santos Pedro y Pablo, que sufrieron el martirio en la antigua Roma, y los primeros cristianos que enfrentaron la persecución bajo el gobierno romano, son recordados por su disposición a morir antes que renunciar a su fe en Cristo. La persecución de los cristianos ha persistido a lo largo de los siglos, con episodios especialmente notorios durante el Imperio Romano, la Inquisición y los regímenes totalitarios del siglo XX. Durante estos periodos oscuros, muchos cristianos optaron por enfrentar la muerte antes que traicionar sus creencias, convirtiéndose así en mártires venerados por generaciones posteriores. En el mundo contemporáneo, los cristianos en varias partes del mundo aún enfrentan persecución y violencia debido a su fe. En lugares como Oriente Medio, África y Asia, los cristianos son objeto de discriminación, violencia y opresión por parte de regímenes autoritarios, grupos extremistas y en algunos casos, incluso de sus propios vecinos. A pesar de estas amenazas, la fe cristiana continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, y los mártires de la fe cristiana siguen siendo venerados como ejemplo de coraje y sacrificio. Su memoria perdura como un recordatorio del costo del discipulado y como un estímulo para que los creyentes mantengan firmes sus convicciones, incluso en medio de la adversidad. Estigmatización. En el mundo de la religión y la espiritualidad, los estigmas milagrosos han sido objeto de fascinación, debate y escepticismo durante siglos. Estas marcas o heridas, que se asemejan a las que sufrió Jesucristo en la crucifixión, han sido reportadas en algunos individuos devotos, generando fervor religioso y controversia científica. Los estigmas milagrosos tienen sus raíces en la tradición cristiana, donde se cree que algunos santos han experimentado físicamente las heridas de Cristo, como una manifestación de su profunda conexión espiritual. Estos fenómenos son vistos por muchos creyentes como señales divinas de la presencia y el poder de Dios en el mundo. Desde una perspectiva científica, los estigmas milagrosos han sido objeto de escrutinio y escepticismo. Muchos expertos médicos y psicológicos argumentan que estos fenómenos pueden ser explicados por causas naturales, como trastornos de la piel, enfermedades mentales o sugestión colectiva. Sin embargo, las evidencias médicas concluyentes son escasas, lo que ha generado un debate continuo sobre la autenticidad de los estigmas. A lo largo de la historia, se han reportado numerosos casos de estigmas en todo el mundo, algunos de los cuales han sido rigurosamente investigados y documentados. Uno de los casos más conocidos es el de San Francisco de Asís en el siglo XIII, quien habría recibido los estigmas después de una experiencia mística. Otros casos modernos incluyen al Padre Pío, un sacerdote italiano del siglo XX, y más recientemente a personas como Marie Rose Ferron en el siglo XX. Los estigmas han tenido un profundo impacto en la vida de quienes los experimentan y en las comunidades religiosas a las que pertenecen. Estos fenómenos a menudo desencadenan fervor religioso, peregrinaciones y devoción entre los creyentes, fortaleciendo su fe y sentido de la comunidad. Sin embargo, también puede ser objeto de explotación por parte de individuos o instituciones que buscan aprovecharse de la fe y la credulidad de las personas. La tumba de Jesús en Jerusalén es uno de los lugares más sagrados para millones de personas en todo el mundo.
Ubicada en la iglesia del Santo Sepulcro, esta estructura histórica ha sido objeto de veneración y debate durante siglos, y su importancia espiritual y cultural sigue siendo relevante en la actualidad. Según la tradición cristiana, la tumba de Jesús es el sitio donde su cuerpo fue depositado después de la crucifixión y donde ocurrió su resurrección, lo que lo convierte en el epicentro de la fe cristiana. Esta creencia ha llevado a que la tumba sea un destino de peregrinación para fieles de todas las denominaciones cristianas, quienes viajan desde diferentes partes del mundo para orar, reflexionar y honrar la memoria de Jesucristo. La iglesia del Santo Sepulcro, que alberga la tumba de Jesús, es un complejo religioso de gran importancia histórica y arquitectónica. Construida en el siglo IV por el emperador Constantino, la iglesia ha sido objeto de renovaciones y restauraciones a lo largo de los siglos, y su arquitectura refleja una mezcla de estilos bizantino, cruzado y otomano. El acceso a la tumba de Jesús se encuentra dentro de la iglesia, en una pequeña capilla conocida como el edículo. Este santuario, que cubre la roca sobre la que se cree que fue colocado el cuerpo de Jesús, es un lugar de profunda devoción y emoción para los peregrinos, quienes suelen hacer largas filas para acercarse y tocar el lugar donde se cree que ocurrió el evento más importante para los cristianos, la resurrección de Jesús. A lo largo de la historia, la tumba de Jesús ha sido objeto de investigación y debate por parte de académicos y arqueólogos. Si bien la mayoría de los estudios respaldan la autenticidad del sitio como el lugar de sepultura de Jesús, han habido controversias y teorías alternativas que han cuestionado su veracidad. Sin embargo, para la fe cristiana, la importancia espiritual de la tumba de Jesús trasciende cualquier discusión histórica o arqueológica. Además de un significado religioso, la tumba de Jesús también tiene un impacto cultural significativo. Es un símbolo de unidad para los cristianos de diferentes denominaciones, quienes se unen en su veneración y devoción a pesar de sus diferencias doctrinales. Además, el sitio atrae a personas de todas las creencias y trasfondos culturales, lo que lo convierte en un punto de encuentro interreligioso e intercultural en la ciudad de Jerusalén. Los textos gnósticos representan una colección diversa de escrituras religiosas y filosóficas que surgieron en la antigüedad, especialmente durante los primeros siglos del cristianismo. Estas obras, en su mayoría escritas en copto y descubiertas en la región de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, proporcionan una visión única de las creencias y prácticas de los antiguos gnósticos, una corriente heterodoxa dentro del cristianismo primitivo. Lo que distingue a los textos gnósticos es su enfoque en el conocimiento espiritual como medio para la salvación y la comprensión de la divinidad. Estas escrituras a menudo presentan cosmologías complejas y mitologías alternativas que difieren significativamente de la ortodoxia cristiana. Por ejemplo, algunos textos gnósticos retratan al Dios creador del Antiguo Testamento como un ser inferior y malvado, mientras que exaltan a una deidad suprema y trascendente. Uno de los textos gnósticos más conocidos es el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús que ofrece una perspectiva única sobre su enseñanza. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un maestro sabio que revela conocimientos secretos a sus discípulos, destacando la importancia del autoconocimiento y la iluminación espiritual. Otro texto destacado es el Evangelio de María Magdalena, que presenta a esta como una figura central en la vida y enseñanzas de Jesús. Este texto ha generado interés y debate debido a su representación de María Magdalena como una líder espiritual y la única discípula que comprendió de verdad el mensaje de Jesús. Además de los evangelios, los textos gnósticos incluyen tratados filosóficos como el Tratado de la Realidad Perfecta y el Tratado Tripartito, que exploran conceptos como la naturaleza del ser humano, el universo y la divinidad desde una perspectiva gnóstica. La importancia de los textos gnósticos radica en su contribución al estudio académico de la historia del cristianismo primitivo y la diversidad de creencias dentro de la religión en sus primeros siglos. Estas escrituras desafían la noción de un cristianismo monolítico y proporcionan una ventana a las diversas expresiones de fe que existían en ese tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los textos gnósticos también han sido objeto de interpretaciones diversas y a veces controvertidas. Algunos estudiosos sostienen que estos textos ofrecen una perspectiva valiosa y alternativa sobre el cristianismo primitivo, mientras que otros los ven como herejías, que fueron rechazadas por la Iglesia Ortodoxa en los primeros siglos de la era cristiana.
La historia de María Magdalena es una narrativa fascinante y compleja que ha generado debate y especulación durante siglos, a menudo asociada con el perdón divino y la redención. Su figura ha sido objeto de mitos y leyendas que han trascendido las fronteras del tiempo y la religión. Sin embargo, detrás de la figura mítica se encuentra una mujer cuya historia real sigue siendo objeto de estudio y reinterpretación. Según los relatos bíblicos, María Magdalena era una seguidora de Jesucristo, que presenció muchos de sus milagros y fue testigo de su crucifixión y resurrección. Su nombre se asocia comúnmente con una mujer que había sido poseída por 7 demonios antes de ser curada por Jesús, un evento que se ha interpretado como un símbolo de redención y transformación espiritual. A pesar de su importancia en los relatos del Nuevo Testamento, la figura de María Magdalena ha sido objeto de interpretaciones divergentes a lo largo de la historia. Durante siglos, fue retratada como una prostituta arrepentida, una imagen que se perpetuó en la tradición artística y religiosa occidental. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por académicos y teólogos modernos que argumentan que no hay evidencia bíblica que respalde esta caracterización. En las últimas décadas, ha habido un renovado interés en la figura de María Magdalena, impulsado en parte por obras literarias y cinematográficas que han reimaginado su historia de diversas formas. Por ejemplo, el bestseller El Código Da Vinci, de Dan Brown, sugiere una relación romántica entre María Magdalena y Jesús, una teoría que ha sido objeto de debate y controversia. Además, investigaciones arqueológicas y académicas han arrojado nueva luz sobre la figura de María Magdalena y su papel en los primeros años del cristianismo. Algunos estudiosos sugieren que María Magdalena pudo haber tenido un papel más prominente en el ministerio de Jesús y en la comunidad de seguidores que la rodeaban. Independientemente de las interpretaciones y mitos que rodean su figura, María Magdalena sigue siendo una figura central en la historia del cristianismo y un símbolo de fe, redención y esperanza para millones de personas en todo el mundo. La arquitectura religiosa católica ha sido durante muchos siglos una manifestación de la fe y la devoción de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, más allá de su función espiritual, muchos templos católicos albergan secretos y misterios que han intrigado a fieles y estudiosos por igual. Te hablaré de algunos de estos enigmas que rodean a la arquitectura religiosa católica. Los laberintos en las catedrales góticas. Las catedrales góticas, con su majestuosa arquitectura y elaborados detalles, han sido durante mucho tiempo el centro de atención de los aficionados a la arquitectura religiosa. Dentro de estas catedrales se pueden encontrar laberintos grabados en el suelo, como el famoso laberinto de Chartres en la catedral del mismo nombre, en Francia. Aunque se cree que estos laberintos eran utilizados por los fieles para recorrerlos de rodillas como un acto de penitencia, su simbolismo exacto y su significado espiritual siguen siendo objeto de debate entre los estudiosos. Los símbolos ocultos en las iglesias barrocas. Las iglesias barrocas, conocidas por su exuberante decoración y detalles ornamentales, a menudo ocultan símbolos y mensajes en su diseño, desde símbolos de la alquimia hasta representaciones de la teología mística. Estas iglesias están llenas de simbolismos que despiertan la curiosidad de aquellos que las visitan. Aunque muchos de estos símbolos pueden pasar desapercibidos para el ojo no entrenado, su presencia revela una rica tradición de iconografía religiosa en la arquitectura católica. Los vitrales misteriosos en las basílicas. Los vitrales, caracterizados por sus elaboradas vidrieras coloreadas, son una característica distintiva de muchas basílicas y catedrales católicas. Estas obras de arte religioso a menudo representan escenas bíblicas y santos venerados por la Iglesia católica, pero también pueden contener mensajes ocultos y símbolos esotéricos que desafían la interpretación convencional. Algunos estudiosos sugieren que los vitrales fueron utilizados como herramientas educativas para transmitir la doctrina católica a los fieles analfabetos, mientras que otros ven en ellos una expresión artística de la espiritualidad y la fe. La Orden de los Templarios, también conocidos como los Caballeros Templarios, son una de las organizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia medieval europea. Fundada en el siglo XII, durante las Cruzadas, la orden se convirtió en una fuerza poderosa en la política, la economía y la religión de la época, pero su rápida ascensión también sembró las semillas de su caída y eventual disolución. La Orden de los Templarios fue fundada en el 1119 por un grupo de caballeros liderados por Hugh de Payens y Godofredo de Saint-Omer, con el objetivo inicial de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa durante las Cruzadas.
La orden tomó su nombre del sitio de su primer cuartel general en el monte del Templo de Jerusalén, donde se creía que se encontraba el antiguo Templo de Salomón. Los templarios juraron obediencia, pobreza y castidad, y adoptaron una estructura militar que les permitió defender a los cristianos en Tierra Santa y participar en las cruzadas contra los musulmanes. El rápido ascenso de los templarios a la prominencia y la riqueza provocó envidias y sospechas entre los poderes políticos y religiosos de la época. La orden acumuló vastas propiedades y riquezas a lo largo de Europa y se convirtió en una institución financiera importante, actuando como prestamista y depositario de los bienes de la nobleza y la realeza. Sin embargo, su influencia y poder despertaron la desconfianza de la Iglesia y de los monarcas europeos, que comenzaron a cuestionar su verdadero propósito y lealtades. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, en alianza con el Papa Clemente V, llevó a cabo una serie de arrestos masivos de templarios en Francia, acusándolos de herejía, blasfemia y otros delitos. La disolución de la Orden de los Templarios en el siglo XIV ha sido objeto de especulación y misterio durante siglos. Se han propuesto numerosas teorías sobre el destino de los templarios después de su disolución, incluida la idea de que algunos miembros escaparon y formaron sociedades secretas que han perdurado hasta la actualidad. Además, las leyendas y mitos que rodean a los templarios, incluidas sus supuestas conexiones con el Santo Grial y los secretos oscuros de la Orden, han capturado la imaginación del público y han inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas. Nivel 2. Reliquias sagradas. Desde tiempos inmemoriales, las reliquias sagradas han desempeñado un papel significativo en diversas tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. Estos objetos, que se cree que están imbuidos de poder espiritual o divino, han sido venerados y reverenciados por millones de personas a lo largo de la historia. Las reliquias sagradas pueden ser objetos físicos asociados con figuras religiosas veneradas, como fragmentos de huesos de santos, prendas de vestir utilizadas por profetas o incluso objetos relacionados con eventos sagrados. Reliquias de primer orden incluyen partes del cuerpo de santos, como huesos, cabello o dientes. Reliquias de segundo orden son objetos que estuvieron en contacto directo con el cuerpo de un santo, como prendas de vestir o utensilios personales. Reliquias de tercer orden son objetos que se han asociado indirectamente con un santo, como fragmentos de tela o tierra tomada de un lugar sagrado. A lo largo de la historia, las reliquias sagradas también han sido objeto de controversia y críticas. Algunos escépticos cuestionan la autenticidad de ciertas reliquias, argumentando que podrían ser falsificaciones, o que su origen y procedencia no pueden ser verificados de manera concluyente. La Biblia, uno de los textos religiosos más influyentes en la historia de la humanidad, ha cautivado a creyentes y estudiosos por igual a lo largo de los siglos. Dentro de sus páginas se encuentran relatos de eventos extraordinarios, figuras enigmáticas y profecías intrigantes que continúan desconcertando a aquellos que se sumergen en su estudio. A continuación te hablaré de algunos de los misterios más fascinantes que rodean a la Biblia y las preguntas sin respuesta que despiertan en la mente de quienes buscan comprender su significado más profundo. El Arca de la Alianza. Uno de los misterios más conocidos de la Biblia es el paradero del Arca de la Alianza, un objeto sagrado que, según las Escrituras, albergaba las tablas de los 10 mandamientos entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Aunque la Biblia ofrece detalles específicos sobre su construcción y uso en el Antiguo Testamento, su destino final sigue siendo desconocido. Algunos creen que fue destruida durante la conquista de Jerusalén por los babilonios, mientras que otros sostienen que fue escondida en algún lugar secreto, dando lugar a numerosas teorías y especulaciones. Los Nefilim. El libro del Génesis menciona a los Nefilim, una misteriosa raza de gigantes que habitaban la tierra en los tiempos antiguos. Estos seres son descritos como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que ha generado un debate entre los teólogos sobre su origen y naturaleza. Algunos sugieren que podrían haber sido extraterrestres o seres humanos con características sobrenaturales, mientras que otros los interpretan como una metáfora o una representación simbólica de la corrupción moral de la humanidad. Los milagros de Jesús. Los evangelios del Nuevo Testamento están llenos de relatos de milagros realizados por Jesús, incluyendo la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos y la multiplicación de los alimentos.
Estos milagros han sido objeto de debate entre creyentes y escépticos, con algunas personas interpretándolos como eventos sobrenaturales reales, y otras buscando explicaciones naturales o simbólicas para ellos. Independientemente de la interpretación, los milagros de Jesús siguen siendo uno de los aspectos más enigmáticos de la Biblia. El libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es una obra llena de simbolismo y profecía que ha intrigado a los lectores durante siglos. Escrito en un estilo apocalíptico, el libro describe visiones de eventos catastróficos, la venida del Mesías y el juicio final. A lo largo de la historia, han surgido numerosas interpretaciones sobre el significado y el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis, lo que ha llevado a especulaciones sobre su relevancia para los eventos contemporáneos y el fin del mundo. En conclusión, la Biblia está llena de misterios y enigmas que continúan desafiando nuestra comprensión y estimulando la imaginación, ya sea investigando el destino del Arca de la Alianza, debatiendo la naturaleza de los Nefilim, o interpretando las profecías del Apocalipsis. La exploración de estos misterios nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de las narrativas sagradas y su impacto en nuestras vidas. Si te interesa saber más sobre este tema, puedes ver mi video sobre el iceberg de la Biblia. Estará apareciendo una tarjeta en la esquina superior derecha de tu pantalla. Uno de los aspectos más oscuros y polémicos del cristianismo es la Inquisición, un periodo de intensa persecución y represión religiosa en Europa. La Inquisición, una institución de la Iglesia Católica Romana, surgió en la Edad Media con el propósito de defender la fe y combatir la herejía. Sin embargo, su impacto se extendió mucho más allá de la casa de herejes, dejando una marca indeleble en la historia europea y mundial. La Inquisición tuvo sus raíces en la preocupación de la Iglesia por la propagación de creencias consideradas heréticas, que desafiaban la autoridad y la doctrina católica. El Papa Lucio III estableció el primer tribunal inquisitorial en el 1184, aunque el sistema se consolidó más tarde con la creación de la Inquisición papal en 1231 por el Papa Gregorio IX. El propósito declarado de la Inquisición era investigar y juzgar a aquellos acusados de herejía, brujería, apostasía y otros delitos religiosos. Se establecieron tribunales inquisitoriales en toda Europa, con procedimientos judiciales secretos y severas penas para los condenados. Aunque la Inquisición oficialmente llegó a su fin en el siglo XIX, su legado sigue siendo palpable en la cultura y la memoria colectiva. Este capítulo oscuro en la historia del cristianismo nos recuerda la importancia de examinar críticamente nuestro pasado y trabajar hacia un futuro de tolerancia y comprensión. Los métodos empleados por la Inquisición eran infames por su brutalidad y falta de escrúpulos. Los acusados eran sometidos a interrogatorios extenuantes, a menudo acompañados de tortura, con el fin de obtener confesiones. Estas confesiones eran a menudo la única base para el veredicto de culpabilidad, y los tribunales rara vez permitían la defensa adecuada de los acusados. Las penas impuestas por la Inquisición eran severas e incluían la confiscación de bienes, la prisión perpetua temporal, el exilio y en muchos casos la ejecución pública en la hoguera. La Inquisición española en particular fue conocida por su brutalidad y se estima que miles de personas fueron ejecutadas durante su reinado. La Capilla Sixtina, ubicada en el Vaticano, es uno de los tesoros artísticos más venerados y misteriosos del mundo. Construida entre 1477 y 1480 bajo el papado de Sixto IV, esta capilla papal ha sido testigo de innumerables eventos históricos y es conocida principalmente por sus extraordinarios frescos, en particular los elaborados por el genio renacentista Miguel Ángel Buonarroti. Sin embargo, más allá de su impresionante belleza visual, la Capilla Sixtina también alberga una serie de misterios y enigmas que han desconcertado historiadores, investigadores y visitantes durante siglos. Desde teorías sobre mensajes ocultos en las pinturas hasta leyendas sobre eventos sobrenaturales, la Capilla Sixtina ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Uno de los misterios más intrigantes que rodea a la Capilla Sixtina es la presencia de símbolos y referencias en las obras de arte que algunos investigadores creen que podrían tener significados ocultos. Por ejemplo, se ha sugerido que en el famoso fresco del Juicio Final de Miguel Ángel hay representaciones de figuras que podrían estar relacionadas con la astrología o la alquimia, insinuando una posible intención más profunda detrás de la obra. Otro enigma que rodea la Capilla Sixtina es el proceso exacto que Miguel Ángel utilizó para crear sus obras maestras.
A pesar de los avances en tecnología y análisis artístico, todavía hay debate sobre las técnicas específicas que empleó, particularmente en la creación de los frescos del techo. Además, la Capilla Sixtina ha sido el escenario de numerosas historias y leyendas a lo largo de los años. Se dice que durante la construcción de la capilla hubo eventos inexplicables y apariciones fantasmales que desconcertaron a los trabajadores. También se rumorea que hay pasajes secretos y cámaras ocultas dentro de la capilla que aún no han sido descubiertos. A pesar de los esfuerzos de los historiadores y expertos en arte para desentrañar los misterios de la Capilla Sixtina, muchos de estos enigmas continúan sin resolver, lo que solo añade la aura de misterio y fascinación que rodea a este icónico lugar. Ya sea por sus impresionantes obras de arte o por los enigmas que aún persisten, la Capilla Sixtina sigue siendo un destino obligado para aquellos que buscan sumergirse en la rica historia y el misterio del arte renacentista. En el tranquilo pueblo de Knock, ubicado en el condado de Mayo, Irlanda, un acontecimiento extraordinario ocurrido en 1879 ha capturado la atención de creyentes y estudiosos por igual. Conocido como los fenómenos de Knock, este evento ha sido objeto de veneración religiosa y análisis crítico a lo largo de los años, dejando una marca indeleble en la historia de la fe católica en Irlanda. El 21 de agosto de 1879, un grupo de 16 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, presenció lo que describieron como una serie de apariciones en la pared exterior de la iglesia parroquial de Knock. Durante aproximadamente 2 horas, los testigos afirmaron ver figuras luminosas que identificaron como la Virgen María, San José, San Juan Evangelista y un altar con un cordero y una cruz. A pesar de la lluvia y la oscuridad, las figuras parecían brillar con una luz sobrenatural, dejando una impresión duradera en los presentes. Los fenómenos de Knock tuvieron un impacto inmediato en la comunidad local y rápidamente atrajeron la atención de peregrinos y fieles de toda Irlanda y más allá. La iglesia parroquial de Knock se convirtió en un lugar de peregrinación, donde miles de personas acudían para rezar y buscar consuelo espiritual. Se construyó una capilla en el lugar de las apariciones, conocida como la Capilla de Knock, que se ha convertido en un sitio sagrado para los devotos católicos. A lo largo de los años, los fenómenos de Knock han sido objeto de investigaciones y análisis tanto por parte de la Iglesia como de académicos y científicos. Aunque la Iglesia Católica no ha emitido un juicio oficial sobre la naturaleza sobrenatural de las apariciones, ha reconocido la importancia espiritual del evento y ha permitido la veneración de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Knock. Durante siglos, la relación entre la Iglesia y la brujería ha sido un tema de debate y controversia. Desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, la Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la persecución y condena de aquellos acusados de practicar la brujería, lo que llevó a innumerables juicios y ejecuciones en toda Europa. La brujería, entendida como la práctica de la magia o el uso de supuestos poderes sobrenaturales para causar daño o manipular eventos, fue vista por la Iglesia como una herejía y una amenaza para la fe cristiana. En la mente de muchos clérigos y creyentes, las brujas eran consideradas agentes del diablo que debían ser eliminados para proteger la moralidad y la integridad religiosa. La persecución de la brujería alcanzó su punto máximo durante los siglos XVI y XVII, periodo conocido como la Caza de Brujas. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron arrestadas, torturadas y ejecutadas después de ser acusadas de brujería por tribunales eclesiásticos y civiles. Estos juicios estaban basados en confesiones obtenidas bajo tortura, testimonios de testigos y la creencia en la existencia de pactos con el diablo. Sin embargo, es importante señalar que la persecución de la brujería no fue únicamente por la Iglesia Católica. Otras confesiones cristianas, como la Iglesia Protestante, también participaron en la caza de brujas en algunas regiones de Europa. Además, la brujería y las prácticas relacionadas con lo oculto fueron condenadas en otras tradiciones religiosas y culturas en todo el mundo. En los tiempos modernos, la Iglesia Católica ha reconocido oficialmente los errores cometidos durante la persecución de la brujería y ha expresado arrepentimiento por el sufrimiento causado a las víctimas de esta práctica. En 1998, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos por algunos miembros de la Iglesia en el pasado en relación con la persecución de brujas y herejes. Hoy en día, el tema de la brujería sigue siendo objeto de interés y debate en la sociedad contemporánea. Mientras que algunas personas continúan practicando formas de brujería como parte de tradiciones religiosas o espirituales, otras ven la brujería como una expresión cultural o como una forma de empoderamiento personal.
Nivel 3. A lo largo de la historia católica, han habido papas que han dejado una marca, no solo por sus acciones religiosas, sino también por sus comportamientos controvertidos y moralmente cuestionables. Estos líderes de la Iglesia, conocidos como papas infames, han sido objeto de debate y escrutinio por parte de los historiadores. A continuación, te hablaré de algunos de los papas más infames y el impacto que tuvieron en la historia de la Iglesia católica. Alejandro VI, nacido como Rodrigo Borgia, es quizás uno de los papas más notorios en la historia de la Iglesia. Conocido por su corrupción y nepotismo, Alejandro VI utilizó su posición para beneficiar a su familia, otorgando títulos y cargos eclesiásticos a sus hijos ilegítimos. Además, su vida personal estuvo marcada por la promiscuidad y los escándalos sexuales, lo que contribuyó a su infame reputación. León X, hijo de Lorenzo de Medici, ascendió al papado en un momento de gran agitación política y religiosa en Europa. Sin embargo, en lugar de abordar los desafíos de su tiempo con seriedad y responsabilidad, León X fue conocido por su extravagancia y frivolidad. Gastó grandes sumas de dinero en lujos y festividades, acumulando deudas que afectaron financieramente a la Iglesia. Su falta de liderazgo efectivo también contribuyó al crecimiento de la Reforma Protestante, liderado por Martín Lutero, que dividió a la Iglesia católica y cambió el curso de la historia religiosa europea. Clemente VII, otro miembro de la influyente familia Medici, continuó la tradición de nepotismo y corrupción que caracterizó al papado de su predecesor, León X. Durante su pontificado, la Iglesia se vio envuelta en conflictos políticos y militares, incluida la famosa Guerra de los 30 Años y el saqueo de Roma en 1527. Clemente VII también es recordado por su manejo desastroso de la situación de Enrique VIII de Inglaterra y su divorcio de Catalina de Aragón, un conflicto que eventualmente condujo a la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con Roma. En una tranquila ciudad del norte de España, en Oviedo, se guarda un tesoro religioso de gran significado para millones de creyentes en todo el mundo, el Santo Sudario de Oviedo. Este objeto, envuelto en misterio y venerado por su presunta conexión con la pasión de Jesucristo, ha sido objeto de estudio, debate y devoción durante siglos. El Santo Sudario de Oviedo es una pieza de lino de aproximadamente 4 metros de longitud por 1 metro de ancho. Se cree que este sudario fue utilizado para cubrir el rostro de Jesucristo después de su crucifixión y muerte en el Calvario. La historia y la autenticidad de este objeto sagrado han sido objeto de intenso escrutinio y controversia a lo largo de los siglos. La tradición sostiene que el sudario fue llevado a Oviedo por el apóstol Santiago en el siglo I, quien lo habría depositado en la ciudad antes de regresar a Jerusalén. Desde entonces, ha sido venerado y custodiado celosamente por la Iglesia católica. Uno de los aspectos más intrigantes del Santo Sudario de Oviedo es su presunta relación con el Santo Sudario de Turín, otro objeto venerado que se cree que envolvió el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro. Aunque estos dos sudarios son objetos distintos, algunos creyentes sostienen que ambos podrían haber estado en contacto con el mismo cuerpo durante los eventos de la Pasión. El estudio científico del Santo Sudario de Oviedo ha arrojado resultados fascinantes, pero también controvertidos. Algunos análisis de laboratorio han sugerido la presencia de restos de sangre y otros fluidos humanos en el tejido, lo que ha avivado el debate sobre su autenticidad. Sin embargo, otros expertos han cuestionado estos hallazgos y han señalado la dificultad de establecer una conexión definitiva entre el sudario y la figura histórica de Jesucristo. El fenómeno de los incorruptibles, cadáveres que se conservan sin descomponerse, ha sido objeto de asombro y veneración en diversas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Desde una perspectiva religiosa, estos casos son considerados como señales de santidad y divinidad, capturando la atención de fieles y estudiosos por igual. Los incorruptibles son cuerpos de santos, beatos y personas consideradas piadosas, cuyos restos mortales muestran un inusual estado de conservación después de años o incluso siglos de fallecidos. Estos cuerpos pueden presentar una apariencia similar a la del momento de su muerte, sin signos evidentes de descomposición. Desde una perspectiva religiosa, la incorrupción de los cuerpos se considera un signo de santidad y una manifestación de la gracia divina. Para los creyentes, estos casos son un recordatorio tangible de la vida santa y el poder de la fe. Se cree que estos cuerpos incorruptos son un testimonio de la presencia de Dios en la vida de estas personas y un estímulo para la devoción y la oración. Entre los casos más conocidos de incorruptibilidad
se encuentran los restos de Santa Bernadette Soubirous, quien afirmó haber visto a la Virgen María en Lourdes, Francia. Su cuerpo, expuesto en un féretro de cristal en la capilla de Saint-Gildard, en Nevers, Francia, ha permanecido notablemente intacto desde su muerte en 1879. Otro ejemplo es el cuerpo de Santa Catalina Labour, también conocida con las apariciones marianas en la Rue du Bac, en París. Su cuerpo, exhibida en la misma capilla, ha permanecido incorrupto desde su fallecimiento en 1876. Si bien la incorruptibilidad ha sido ampliamente aceptada como un fenómeno religioso, algunos científicos y médicos han intentado encontrar explicaciones naturales para estos casos. Se han sugerido factores como condiciones ambientales específicas, embalsamiento natural debido a la composición química del suelo o la acción de bacterias y hongos que impiden la descomposición. Ya sea como manifestación de lo sobrenatural o como resultado de procesos naturales aún no completamente comprendidos, los incorruptibles siguen siendo un tema de estudio y reflexión para creyentes y no creyentes por igual. En la remota región del Mar Muerto, en el desierto de Judea, un descubrimiento arqueológico sin precedentes ha capturado la imaginación del mundo y desatado un enigma que aún intriga a los investigadores y académicos: los manuscritos del Mar Muerto. Estos antiguos pergaminos, descubiertos por primera vez en la década de 1940, han proporcionado una ventana única hacia el pasado, revelando textos religiosos, escritos comunitarios y documentos históricos que arrojan luz sobre la vida y las creencias de las comunidades judías de la época. El hallazgo inicial de los manuscritos del Mar Muerto tuvo lugar en 1947, cuando un joven beduino descubrió accidentalmente varios rollos en cuevas cercanas a la antigua comunidad de Qumran. Estos rollos, que datan aproximadamente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, se convirtieron en el foco de intensas investigaciones y debates académicos. Entre los más de 900 documentos encontrados hasta la fecha, se destacan numerosas copias de textos bíblicos, incluidos fragmentos del Antiguo Testamento que datan de más de 1000 años antes de cualquier otro manuscrito conocido. Estas copias han demostrado ser cruciales para nuestra comprensión de la transmisión y la autenticidad de los textos bíblicos a lo largo de los siglos. Además de los textos religiosos, los manuscritos del Mar Muerto contienen una variedad de escritos sectarios y comunitarios que ofrecen una visión única de las prácticas y creencias de las comunidades judías del periodo del Segundo Templo. Estos incluyen reglas de conducta, himnos, oraciones y escritos apocalípticos que arrojan luz sobre la diversidad de opiniones y corrientes religiosas dentro del judaísmo antiguo. Sin embargo, el enigma de los manuscritos del Mar Muerto va más allá de su contenido textual. Las circunstancias que rodean su descubrimiento y la identidad de las comunidades que los produjeron continúan siendo objeto de debate entre los académicos. Si bien la mayoría de los estudiosos coinciden en que los manuscritos fueron escritos y almacenados por una secta judía ascética, conocida como los esenios, otros argumentan que podrían haber sido depositados por una variedad de grupos judíos o incluso por una comunidad cristiana primitiva. Además, la misteriosa desaparición de algunos rollos y la aparición de fragmentos en el mercado de antigüedades ha generado preocupaciones sobre la integridad y la autenticidad de los manuscritos restantes. A pesar de los esfuerzos para rastrear y preservar estos documentos históricos, persisten interrogantes sobre su origen exacto y su significado completo. En la historia de la humanidad, pocas figuras destacan tanto por su visión espiritual y su contribución cultural como Hildegarda de Bingen. Nacida en el año 1098 en Bermersheim, Alemania, Hildegarda fue una abadesa benedictina, mística, teóloga, compositora y escritora, cuyas visiones han cautivado a generaciones enteras. Hildegarda de Bingen experimentó visiones desde su infancia y a lo largo de su vida. Estas visiones se convirtieron en una parte integral de su identidad espiritual. Sus visiones abarcaron una amplia gama de temas, desde cuestiones teológicas hasta visiones de la creación y el cosmos. En sus escritos, Hildegarda relata la creación como un proceso gradual y ordenado, en el cual Dios estableció leyes y principios que gobiernan el funcionamiento del universo. Estas leyes, según sus visiones, no eran simplemente reglas arbitrarias, sino expresiones de la sabiduría divina, destinada a guiar y sustentar toda la creación. Una de las imágenes que Hildegarda utiliza para describir la creación del cosmos es la palabra viriditas, que se refiere a la fuerza vital y creativa que impregna toda la naturaleza.
Para ella, esta fuerza representaba la energía vivificante de Dios que fluye a través de todas las cosas, nutriéndolas y renovándolas constantemente. Nivel 4. Las matanzas en nombre de la fe cristiana han sido un tema controvertido a lo largo de la historia. Desde las cruzadas hasta la Inquisición y más allá, han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Uno de los capítulos más sangrientos de la historia cristiana son las cruzadas. Iniciadas en el siglo XI, estas campañas militares tenían como objetivo principal recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Sin embargo, en su camino hacia Jerusalén, los cruzados perpetraron numerosas masacres contra judíos, musulmanes y cristianos ortodoxos, dejando un rastro de destrucción y muerte. Si bien la motivación religiosa fue un factor fundamental, también se entrelazaron con intereses políticos y económicos. Otro periodo oscuro en la historia cristiana es la Inquisición, que alcanzó su apogeo durante la Edad Media y la Edad Moderna. La Inquisición tenía como objetivo principal erradicar la herejía dentro de la Iglesia Católica, persiguiendo y castigando a aquellos que se desviaban de la ortodoxia religiosa. Los métodos utilizados incluían tortura, juicios injustos y ejecuciones públicas. Las víctimas de la Inquisición incluían a judíos, musulmanes, protestantes y otros considerados herejes. Aunque se argumentaba en nombre de la fe, la Inquisición también se utilizó como una herramienta de control político y social. La expansión colonial europea también estuvo marcada por la violencia en nombre del cristianismo. Durante la colonización de América, África y Asia, los misioneros cristianos frecuentemente colaboraban con los conquistadores para imponer su religión a las poblaciones nativas. Esto a menudo resultaba en la destrucción de culturas indígenas, la esclavitud y el genocidio. La idea de la cristianización de los pueblos colonizados justificaba estas atrocidades, aunque en realidad estaban motivadas por la codicia y el deseo de poder. En el corazón de la ciudad italiana de Turín, resguardado en la Catedral de San Juan Bautista, yace uno de los objetos más enigmáticos y controvertidos de la historia cristiana, el Santo Sudario de Turín. Este antiguo lienzo de lino, que muestra la imagen de un hombre con marcas de crucifixión, ha fascinado a creyentes y escépticos durante siglos, generando debates apasionados sobre su autenticidad y su significado religioso. El Santo Sudario es una tela de aproximadamente 4.4 metros de largo y 1.1 metros de ancho, que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre, con heridas que coinciden con las descritas en los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesucristo. Las marcas en el sudario incluyen laceraciones en la espalda, marcas de flagelación y una herida en el costado, así como marcas de clavos en las muñecas y pies. El origen del Santo Sudario ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Si bien algunos creyentes sostienen que el lienzo es el sudario en el que Jesús fue envuelto después de su crucifixión y que muestra su imagen impresa milagrosamente, los escépticos argumentan que es una creación medieval o una falsificación. Las investigaciones científicas han arrojado resultados mixtos en cuanto a la autenticidad del Santo Sudario. En 1988 se llevaron a cabo pruebas de datación por radiocarbono en 3 laboratorios independientes, que dataron el tejido entre los años 1260 y 1390, lo que parecía apoyar la teoría de que el sudario era una falsificación medieval. Sin embargo, algunos científicos y expertos cuestionaron la validez de estas pruebas, argumentando que podrían haber sido afectadas por contaminación o por reparaciones realizadas en el sudario a lo largo de los siglos. Otras investigaciones científicas han examinado la imagen impresa en el sudario con técnicas como la fotografía de rayos X y el análisis de microscopía electrónica, sugiriendo que la imagen podría haber sido creada por una reacción química entre los componentes orgánicos del cuerpo humano y los pigmentos utilizados en el tejido. Sin embargo, estas teorías no han sido ampliamente aceptadas y continúan siendo objeto de debate entre los científicos. En caso de que el video te resulte entretenido, quisiera pedirte que dejes tu like, comentarios o suscripción. Estos videos requieren una gran cantidad de esfuerzo, y si puedes apoyarme de esa forma, estaré profundamente agradecido. Sigue disfrutando del video. Gracias. Los Batilix han sacudido repetidamente los cimientos de la Santa Sede, exponiendo intrigas, disputas internas y corrupción en el corazón de la Iglesia Católica. Los Batilix tienen su origen en una serie de filtraciones de documentos confidenciales de la Santa Sede que comenzaron a emerger en 2012.
Estos documentos incluían cartas privadas del Papa Benedicto XVI y del Secretario de Estado del Vaticano, así como informes financieros y correspondencia diplomática. Las filtraciones revelaron conflictos internos, corrupción financiera, intrigas políticas y acusaciones de mala gestión en el Vaticano. Las filtraciones de Batileaks enviaron ondas de choque a través de la Santa Sede, exponiendo divisiones internas y arrojando luz sobre la opacidad y la falta de rendición de cuentas en la administración vaticana. Las revelaciones socavaron la imagen de la Iglesia Católica como una institución moral y ética, y sacudieron la confianza de los fieles en la jerarquía eclesiástica. Además, pusieron de manifiesto la urgente necesidad de reformas estructurales y de transparencia en la administración del Vaticano. En respuesta a los Batileaks, la Santa Sede lanzó investigaciones internas y enjuiciamientos penales contra aquellos sospechosos de haber filtrado documentos confidenciales. Se implementaron medidas para fortalecer la seguridad de la información y mejorar la gestión financiera del Vaticano. Sin embargo, las respuestas de la jerarquía eclesiástica fueron criticadas por su falta de transparencia y por no abordar las causas subyacentes de los escándalos de Batileaks, como la cultura de secretismo y la resistencia al cambio dentro del Vaticano. En la rica historia de la ciudad de Venecia, un enigma perdura entre los recovecos de sus iglesias y palacios: la desaparición de los restos de San Marcos, uno de los santos más venerados en la tradición cristiana. Este misterio ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y devotos durante siglos, alimentando teorías y especulaciones sobre el destino final de los restos del santo. San Marcos, el evangelista y autor del Evangelio según San Marcos, es venerado como el santo patrón de Venecia y su basílica. La majestuosa Basílica de San Marcos es uno de los principales lugares de peregrinación en la ciudad. Durante siglos, los restos de San Marcos fueron venerados en la basílica, protegidos en un relicario elaborado y objeto de devoción por parte de los fieles. La historia da un giro misterioso en el año 828 d.C., cuando se dice que dos comerciantes venecianos robaron los restos del santo de Alejandría y los llevaron de contrabando a Venecia. Desde entonces, los restos de San Marcos fueron custodiados celosamente en la Basílica de San Marcos, siendo un símbolo de la identidad y la riqueza espiritual de la ciudad. El enigma surge en el año 1063, cuando la basílica sufrió un incendio devastador que destruyó gran parte de la estructura, incluido el relicario que albergaba los restos de San Marcos. En medio de la confusión y el caos causados por el incendio, desaparecieron misteriosamente y nunca fueron recuperados. Las teorías sobre la desaparición de los restos de San Marcos son variadas y especulativas. Algunos sugieren que los restos fueron saqueados durante el incendio por personas en busca de reliquias valiosas, mientras que otros apuntan a la posibilidad de que hayan sido rescatados secretamente por clérigos o devotos para protegerlos de la destrucción. Otras teorías sugieren que los restos de San Marcos fueron ocultados deliberadamente por la Iglesia, o que incluso que fueron llevados a lugares remotos como Egipto o Constantinopla para protegerlos de la profanación. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido corroborada por pruebas históricas sólidas, dejando el destino final de los restos del santo envuelto en misterio. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la figura del anticristo ha sido tema de debate dentro de la teología cristiana, considerado como un enemigo supremo de Dios y de los fieles. El concepto del anticristo tiene sus raíces en las escrituras del Nuevo Testamento, particularmente en las cartas de San Juan y en las profecías de Daniel y del Apocalipsis. En estas escrituras se describe el anticristo como un líder mundial que se levantará en los últimos días para desafiar a Dios y perseguir a los seguidores de Cristo. Su aparición está asociada con la llegada del fin de los tiempos y el juicio final. A lo largo de la historia, varias figuras han sido identificadas como el anticristo por diferentes líderes religiosos y teólogos. Desde líderes políticos hasta gobernantes militares, han surgido numerosas teorías sobre la identidad del anticristo. En la Edad Media, por ejemplo, el papado y el Imperio Otomano fueron a menudo considerados como encarnaciones del anticristo por diversos sectores de la cristiandad. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero y otros reformadores también identificaron al papado como una manifestación del anticristo. El estudio de la escatología cristiana, la rama de la teología que se ocupa de los últimos tiempos y el juicio final, ha sido fundamental en la comprensión del papel del anticristo en la fe cristiana. Muchas denominaciones cristianas interpretan las profecías bíblicas sobre el anticristo de manera diferente,
lo que ha llevado a una amplia gama de opiniones y enseñanzas sobre su naturaleza y su papel en el plan divino. La figura de la Virgen de Guadalupe ha sido un pilar fundamental en la fe y la identidad cultural de millones de personas en México y en todo el mundo. Desde su aparición en el siglo XVI, esta imagen ha inspirado devoción, ha sido motivo de estudios académicos y ha generado debates sobre su autenticidad. Según la tradición católica, la Virgen de Guadalupe se apareció en 4 ocasiones en diciembre de 1531 al indígena Juan Diego Cuatlatoatzin en el Cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. La Virgen solicitó a Juan Diego que pidiera al obispo de México la construcción de un templo en su honor en el lugar de su aparición. Como prueba de su encuentro, la Virgen dejó la imagen de sí misma impresa milagrosamente en la tilma de Juan Diego. La tilma de Juan Diego, una tela de cactus conocida como ayate, en la que se encuentra impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, ha sido objeto de numerosos análisis científicos a lo largo de los años. Estudios realizados en el siglo XX revelaron varias características asombrosas de la tilma, como la ausencia de técnicas de pintura, la preservación milagrosa de la tela a pesar de su antigüedad y la inexistencia de trazos previos a la aparición de la imagen de la Virgen. A pesar de la fe y la devoción que la Virgen de Guadalupe ha inspirado a lo largo de los siglos, el debate sobre su autenticidad ha persistido. Algunos escépticos han cuestionado la posibilidad de que una imagen tan detallada y compleja como la de la Virgen de Guadalupe pudiera haber sido creada milagrosamente. Además, se han planteado interrogantes sobre la posibilidad de que la tilma haya sido manipulada en algún momento de la historia. Más allá del debate sobre su autenticidad, la Virgen de Guadalupe ha tenido un impacto profundo en la cultura mexicana y en la religión católica. Es considerada la patrona de México y es venerada por millones de personas en todo el mundo. Su imagen se ha convertido en un símbolo de esperanza, fe y unidad para los fieles. Nivel 5. A lo largo de la historia del arte religioso, se han descubierto numerosas representaciones que algunos interpretan como evidencia de la presencia de objetos voladores no identificados en obras pictóricas antiguas. Estas representaciones han generado especulaciones y debates sobre si los artistas podrían haber representado avistamientos de objetos desconocidos en el cielo o si simplemente estaban expresando conceptos teológicos utilizando imágenes simbólicas. La Virgen de San Giovannino es una pintura del Renacimiento italiano que ha llamado la atención de los entusiastas de los ovnis debido a un detalle peculiar en el fondo de la obra. Esta pintura, atribuida a varios artistas como Jacopo del Seiao o Sebastiano Mainardi, muestra a la Virgen María sosteniendo al niño Jesús, mientras que un niño, a menudo identificado erróneamente como San Juan Bautista, aunque en realidad es el niño que mira curiosamente la escena, está a su lado, mirando hacia arriba. El detalle intrigante de esta pintura es un objeto en forma de platillo volador que se encuentra en el cielo detrás de la Virgen y el niño. Este objeto tiene una forma circular distintiva y emite una especie de resplandor. Incluso se observa un hombre detrás observando el objeto, que algunos han interpretado como una representación temprana de un ovni. Este detalle ha llevado a numerosas especulaciones sobre si el artista estaba representando un objeto celestial o simplemente empleando un elemento decorativo en la composición. La obra La Anunciación, del pintor italiano Carlo Crivelli, creada en 1486, presenta una peculiaridad que ha llamado la atención de algunos investigadores de ovnis. En la parte superior izquierda de la pintura se puede ver un objeto similar a un platillo volador en el cielo, que ha sido interpretado como un posible ovni. Esta representación ha generado especulaciones sobre si Crivelli pudo haber sido testigo de un avistamiento o si estaba utilizando simbolismo para representar la presencia divina en el momento de la Anunciación. El monasterio de Visoki Dekani, ubicado en Kosovo, es conocido por sus impresionantes murales y frescos que adornan sus paredes. Entre estas obras de arte religioso se encuentra un mural que ha generado un considerable interés en la comunidad de entusiastas de los ovnis. En este mural en particular, que data del siglo XIV, se representan escenas religiosas típicas del arte ortodoxo oriental, incluyendo figuras sagradas y episodios de la vida de Jesucristo. Sin embargo, lo que ha capturado la atención de muchos es un detalle en el fondo del mural que se asemeja a un objeto volador no identificado. El objeto en cuestión tiene una forma ovalada con picos, similar a los informes modernos de avistamientos de ovnis, e inclusive se observa lo que parecen ser tripulantes. Algunos han interpretado este detalle como una posible representación antigua de un ovni, lo que sugiere que los artistas podrían haber sido testigos de eventos inusuales en el cielo, o que podrían haber sido influenciados por relatos de tales fenómenos.
Sin embargo, es importante recalcar que esta interpretación es objeto de debate entre los historiadores del arte y los ufólogos. Algunos sugieren que el objeto podría tener una interpretación simbólica o religiosa dentro del contexto de la obra, mientras que otros argumentan que podría representar simplemente un elemento decorativo o atmosférico sin ninguna connotación extraterrestre. La figura de Jesucristo y su relación con María Magdalena han sido objeto de innumerables especulaciones y teorías a lo largo de la historia. Uno de los temas más controvertidos es la posibilidad de que Jesús y María Magdalena hayan tenido hijos juntos. Gran parte del interés público en la supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena fue avivado por la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. La novela especula sobre la existencia de un linaje secreto entre Jesús y María Magdalena, conocido como el Santo Grial, que habría sido protegido por una sociedad secreta a lo largo de los siglos. Si bien El Código da Vinci es una obra de ficción, ha influido en la popularización de la teoría del Santo Grial y ha llevado a muchas personas a preguntarse si hay alguna base histórica para esta idea. Desde el punto de vista histórico, no existen registros o evidencias contemporáneas que respalden la idea de que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos juntos. Los evangelios del Nuevo Testamento, que son las principales fuentes históricas sobre la vida de Jesús, no hacen mención de descendencia alguna. Además, desde un punto de vista teológico, la doctrina cristiana tradicional no sostiene la idea de que Jesús tuviera hijos. La creencia en la virginidad perpetua de María, madre de Jesús, es un dogma central en muchas ramas del cristianismo. Algunos defensores de la teoría del Santo Grial argumentan que la falta de evidencia histórica puede deberse a supuestas conspiraciones para ocultar la verdadera historia de Jesús y su familia. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamentos sólidos y a menudo se basan en interpretaciones selectivas de textos antiguos y en especulaciones sin respaldo. Otros investigadores sugieren que la idea de Jesús teniendo hijos podría haber surgido de interpretaciones alternativas de textos antiguos o de tradiciones religiosas marginales que no fueron incluidas en el canon cristiano. En última instancia, la cuestión de si Jesús y María Magdalena tuvieron hijos sigue siendo objeto de especulación y debate. A pesar de la popularidad de las teorías del Santo Grial y las narrativas ficticias que exploran esta posibilidad, la evidencia histórica y teológica disponible no respalda firmemente esta idea. La revelación del encubrimiento de casos de pederastia por parte de la Iglesia Católica ha sacudido profundamente a fieles y sociedad en general. A continuación te hablaré de esta dolorosa realidad, sobre cómo esta institución ha enfrentado y en algunos casos encubierto estos abusos, así como las consecuencias devastadoras para las víctimas y la credibilidad de la Iglesia. Los casos de abuso sexual por parte de clérigos católicos han sido documentados en todo el mundo durante décadas. Sin embargo, lo que ha sido aún más impactante es la respuesta de la jerarquía de la Iglesia, que en muchos casos ha encubierto estos crímenes en lugar de abordarlos correctamente. El encubrimiento ha implicado trasladar a los perpetradores a otras parroquias o diócesis, silenciar a las víctimas con amenazas o pagos y negar o minimizar la gravedad de los abusos. Para las víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero, el encubrimiento por parte de la Iglesia ha exacerbado su dolor y sufrimiento. Muchos han enfrentado años de trauma emocional, daño psicológico y dificultades para encontrar justicia y sanación. En los últimos años, la Iglesia Católica ha enfrentado una creciente presión para abordar la crisis de abuso sexual de manera más efectiva y transparente. Se han implementado medidas como la creación de comisiones de investigación, la adopción de políticas de protección infantil y la cooperación con autoridades civiles en la investigación y enjuiciamiento de estos casos. Sin embargo, persisten críticas sobre la lentitud y la insuficiencia de estas respuestas, así como la falta de rendición de cuentas para los líderes eclesiásticos responsables de encubrir los abusos. Los archivos secretos apostólicos del Vaticano son uno de los depósitos de documentos históricos más intrigantes y enigmáticos del mundo. Situados en el corazón de la ciudad del Vaticano, estos archivos han sido objeto de especulación, teorías de conspiración y fascinación durante siglos. Los archivos secretos del Vaticano tienen sus raíces en los archivos personales de los papas, que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. A lo largo de los años, estos archivos han crecido hasta convertirse en una vasta colección que abarca documentos papales, cartas, decretos, informes diplomáticos, actas de concilios y correspondencia con líderes políticos y religiosos de todo el mundo. El acceso a los archivos secretos del Vaticano ha sido tradicionalmente restringido. Durante siglos,
solo un puñado de eruditos y académicos privilegiados han tenido la oportunidad de consultar estos documentos bajo estrictas condiciones de seguridad y supervisión. El contenido de los archivos secretos del Vaticano es tan vasto como diverso. Incluye documentos que abarcan desde asuntos teológicos y eclesiásticos hasta relaciones diplomáticas, conflictos políticos y sociales, y asuntos personales de los papas y otros líderes de la Iglesia. A lo largo de la historia, los archivos secretos del Vaticano han sido objeto de controversia y especulación. Se han planteado teorías conspirativas sobre la posible ocultación de documentos relacionados con eventos históricos significativos, como los juicios de la Inquisición, la relación de la Iglesia con regímenes totalitarios y la participación de la misma en asuntos políticos y económicos globales. En los últimos años, el Vaticano ha tomado medidas para aumentar la transparencia y el acceso a los archivos secretos. En 2019, el Papa Francisco anunció la apertura de los archivos relativos al pontificado del Papa Pío XII, un periodo de gran importancia histórica, debido a su coincidencia histórica con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Nivel 6. En el tranquilo pueblo portugués de Fátima, un mensaje misterioso entregado por la Virgen María a 3 niños pastores en 1917 ha generado un enigma que sigue intrigando a creyentes y escépticos por igual: el tercer secreto de Fátima. Este mensaje profético, transmitido en el contexto de las apariciones marianas en Fátima, ha sido objeto de intensa especulación y controversia desde su revelación a principios del siglo XX. La historia de Fátima se remonta al 13 de mayo de 1917, cuando 3 niños, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y María Marto, afirmaron haber presenciado una serie de apariciones de la Virgen María en Cova da Iria, cerca del pueblo de Fátima. Durante estas apariciones, la Virgen supuestamente compartió varios mensajes y revelaciones con los niños, incluido un mensaje conocido como el tercer secreto. El tercer secreto de Fátima fue revelado por Lucía dos Santos en 1941, quien afirmó haber recibido la visión completa durante una aparición privada. Sin embargo, el contenido exacto del secreto no se hizo público hasta el año 2000, cuando fue revelado por el Vaticano, después de años de especulaciones y demandas de transparencia por parte de los fieles. El secreto, escrito por Lucía en 1944 por instrucciones de la Virgen María, describía una visión apocalíptica que incluía la imagen de un obispo vestido de blanco que subió una colina empinada, seguido por multitudes de personas que también subían, solo para ser asesinado por soldados que disparaban contra él y contra los fieles. Esta visión ha sido interpretada por algunos como una profecía sobre el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981 y como una advertencia sobre los peligros del comunismo y la persecución religiosa en el siglo XX. Sin embargo, otras interpretaciones del tercer secreto de Fátima sugieren que su contenido es mucho más amplio y simbólico, refiriéndose a eventos futuros y a la necesidad de penitencia y conversión para evitar catástrofes mundiales. Esta ambigüedad ha alimentado la especulación y la controversia entre los creyentes, algunos de los cuales creen que el secreto aún no se ha cumplido por completo. Además, ha habido acusaciones de que el Vaticano no ha revelado completamente el contenido del tercer secreto de Fátima, lo que ha llevado a teorías de conspiración y desconfianza hacia la Iglesia. El mundo quedó estupefacto el 28 de septiembre de 1978, cuando se anunció la muerte repentina del Papa Juan Pablo I, apenas 33 días después de su elección como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Su fallecimiento, oficialmente atribuido a un infarto agudo al miocardio, dejó tras de sí un velo de misterio que hasta el día de hoy persiste y suscita interrogantes en la mente de muchos. El Papa Juan Pablo I, cuyo nombre de nacimiento era Albino Luciani, fue conocido por su simplicidad y su deseo de reformas dentro de la Iglesia. Sin embargo, su pontificado fue efímero y su muerte repentina desató una serie de especulaciones y teorías conspirativas que han perdurado a lo largo de los años. Uno de los aspectos más intrigantes de su fallecimiento es la rapidez con la que se concluyó que había sido víctima de un infarto. Apenas 33 días en el papado no fueron suficientes para que se llevara a cabo una autopsia, lo que generó sospechas entre aquellos que cuestionaban la causa oficial de su muerte. Algunos teóricos de la conspiración han sugerido que Juan Pablo I fue envenenado debido a sus presuntas intenciones de reformar la curia romana y desmantelar las redes de corrupción dentro de la Santa Sede. Se ha especulado sobre posibles motivaciones políticas y financieras detrás de su muerte, alimentando así la incertidumbre y el interés público en el caso. Además,
Hay quienes han señalado inconsistencias en las circunstancias que rodearon su muerte. Se ha mencionado, por ejemplo, que su cuerpo fue descubierto por una monja, Sor Vicenza Tafarel, en la mañana del 29 de septiembre de 1978, y que no se permitió que un médico forense examinara el cuerpo antes de ser embalsamado. Estas irregularidades han llevado a algunos a cuestionar la versión oficial de los hechos. A pesar de los esfuerzos por esclarecer lo sucedido, la muerte de Juan Pablo I sigue siendo un enigma sin resolver. Las teorías conspirativas persisten y continúan alimentando debates y especulaciones en torno a este trágico episodio en la historia reciente de la Iglesia Católica. La figura de Jesucristo ha sido objeto de veneración y debate durante milenios. Para millones de personas en todo el mundo, Jesucristo es una figura religiosa central y el fundador del cristianismo. Sin embargo, la cuestión de su existencia histórica ha sido motivo de controversia entre historiadores, arqueólogos y académicos. Los relatos sobre la vida de Jesucristo se encuentran principalmente en los Evangelios del Nuevo Testamento, escritos por seguidores de Jesús varias décadas después de su muerte. Estos textos proporcionan una narrativa detallada de su ministerio, crucifixión y resurrección. Sin embargo, la falta de fuentes contemporáneas y la naturaleza teológica de los evangelios plantean desafíos para su consideración como fuentes históricas fiables. Fuera del Nuevo Testamento, hay algunas referencias a Jesús en escritos de historiadores y filósofos de la época, como Flavio Josefo y Tácito. Estas referencias son breves y no siempre coinciden con los relatos bíblicos, lo que ha llevado a algunos investigadores a cuestionar su autenticidad o interpretación. La arqueología ha desempeñado un papel importante en la investigación sobre la existencia de Jesucristo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia arqueológica directa que confirme su existencia. Esto incluye la ausencia de restos físicos, inscripciones contemporáneas o artefactos relacionados con su vida. Algunos arqueólogos han realizado excavaciones en lugares asociados con la vida de Jesucristo, como Nazaret, Belén y Jerusalén. Aunque estas excavaciones han proporcionado información valiosa sobre el contexto histórico y cultural de la región, no han arrojado evidencia concluyente sobre la existencia de Jesús. Los académicos y expertos en estudios bíblicos mantienen una variedad de opiniones sobre la existencia de Jesucristo, mientras que algunos sostienen firmemente su historicidad, basándose en la tradición religiosa y los testimonios bíblicos. Otros adoptan una postura más escéptica, argumentando que la evidencia disponible es insuficiente para llegar a una conclusión definitiva. Algunos académicos proponen que la figura de Jesucristo podría haber sido una construcción mitológica basada en figuras mesiánicas y proféticas de la época. Otros sugieren que Jesús podría haber existido, pero su vida y enseñanzas han sido ampliamente reinterpretadas y mitologizadas a lo largo de los años. La pregunta sobre si Jesucristo existió es una cuestión compleja, que sigue siendo objeto de debate y discusión en la comunidad académica. Para muchas personas, la existencia de Jesucristo es una cuestión de fe y creencia religiosa, más que un problema histórico o arqueológico. Independientemente de las opiniones individuales, el legado de Jesucristo como una figura religiosa y cultural sigue siendo una parte integral de la historia humana y la civilización occidental. La teología cristiana tradicionalmente sostiene que después de su muerte en la cruz, Jesucristo resucitó al tercer día y ascendió al cielo para reunirse con Dios Padre. Sin embargo, algunos teólogos y estudiosos han planteado la hipótesis de que Jesucristo no ascendió al cielo y que experimentó el abandono divino de una manera única y profunda. Este debate plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la redención y la relación entre Jesucristo y Dios. Según la narrativa evangélica, Jesucristo resucitó al tercer día después de su crucifixión y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos antes de ascender al cielo. La ascensión de Jesucristo es considerada un evento central en la fe cristiana que simboliza su exaltación y su regreso triunfal al reino celestial. Derivado de esto, algunos teólogos han propuesto la idea de que Jesucristo, en su agonía en la cruz, experimentó un sentido de abandono divino único y profundo, como se refleja en su clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estos teólogos sugieren que esta experiencia de abandono podría haber persistido incluso después de la resurrección de Jesucristo, impidiendo su ascensión al cielo. Esta interpretación plantea preguntas desafiantes sobre la naturaleza de la relación entre Jesucristo y Dios, así como el significado de la redención y la salvación. Algunos teólogos sostienen que la experiencia de abandono de Jesucristo refleja su identificación total con la humanidad, compartiendo así el sufrimiento humano en su forma más profunda.
Otros argumentan que la negativa de Jesucristo a ascender al cielo representa un acto de solidaridad continua con la humanidad, permaneciendo en la tierra como un testigo de la gracia divina y la redención. El debate sobre si Jesucristo ascendió al cielo o experimentó el abandono divino plantea preguntas teológicas fundamentales sobre la naturaleza de la redención y la relación entre Dios y la humanidad. Ya sea que se interprete como una expresión de la completa identificación de Cristo con la humanidad o como parte del misterio de la redención divina, este tema invita a los creyentes a reflexionar sobre el significado último del sacrificio de Jesucristo.